Hola, buenas noches. Bienvenidos a este nuevo programa de Conversando con la Cámara de Comercio del Pacífico. Hoy, jueves 11 de marzo, 11 de marzo del 2021, ya llegando casi a la quincena de este tercer mes del año. Y nosotros, como siempre, desde la Cámara, organizando semana tras semana todas estas actividades que están destinadas a ustedes, nuestros afiliados y las empresas que nos siguen. Actividades que realizamos con mucha ilusión, con mucha dedicación, con mucho esmero, porque entendemos de que cada una de estas actividades tiene sentido directo, efecto en las actividades que cada uno de ustedes desarrolla, ¿no? Entonces, darles como siempre la bienvenida, reiterar que este es un espacio creado especialmente para ustedes. Como siempre, cada semana tenemos un invitado diferente, y existe siempre la posibilidad de que ustedes siempre nos propongan qué temas quieren escuchar, sobre qué temas quisieran que se conversen, cuáles son aquellos temas que pueden ser interesantes para ustedes para incorporarnos dentro de toda la variedad de temas que semana tras semana vamos tocando, ¿no? Entonces, espero que esto se entienda como tal y que nos acompañen, ya como ha sido desde que comenzamos este espacio allá en junio del año pasado, y que esperemos pues que dure muchísimo tiempo más. Recuerden que este es un programa en vivo, justamente por eso es que voy a verificar aquí en el Facebook, en la plataforma de Facebook. Esto se transmite a través de la plataforma del Facebook de la Cámara de Comercio del Pacífico, y ustedes pueden participar en cualquier momento haciendo sus preguntas o comentarios, y nosotros gustosamente los vamos a leer en vivo, ¿no? Así que, pues bienvenidos. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, para mí particularmente un tema bastante provocador, porque hace referencia a los talentos y a la creatividad, tan importantes en estos tiempos, que tantos desafíos requieren, ¿no? ¿No? Yo, y esto lo comparto, porque siempre cuento las anécdotas que yo tengo un hijo pequeño de 5 años, ¿no? Entonces cuento siempre las anécdotas de mi hijo. He contado ya las anécdotas sobre las compras por internet, y la sensibilidad, o mejor dicho, la poca sensibilidad que existe al momento de comprar por internet. Pero una de las cosas que también observo, y observo con agrado, más allá del dolor que para un padre puede significar ver a su hijo, claro, que esté en casa, que no pueda compartir con sus amigos, que una fiesta con sus compañeros de la escuela tenga que ser por Zoom, o ahora, que ya comenzamos las clases aquí en el Perú, que pues las clases las tenga que llevar a través de una plataforma que puede parecer un poco fría, un poco lejana, un poco no adecuado para el desarrollo emocional y creativo de un niño, ¿no? Sin embargo, y yo particularmente lo que he visto en este tiempo, mi hijo ya un año que está en esta situación, es que ha comenzado a desarrollar otras capacidades, y otras capacidades vinculadas al tema de la creatividad, que esto definitivamente es un talento, ¿no? ¿Por qué? Porque al estar él solo digo, con sus compañeros, el lenguaje, la forma de interactuar con sus compañeros ha cambiado completamente. Y creo, y ojo, esto lo digo de manera general, y lo conversaremos ahora con Santiago, y creo que ha comenzado a hacer florecer algunos talentos de los niños, justamente en el tema de comunicación, en el tema de creatividad, en el tema de destrezas manuales, porque claro, el niño se ha tenido que adecuar de un momento a otro a esta nueva forma de interactuar, y obviamente sus habilidades ha tenido que ir afinándolas para no sentirse relegado. Yo veo a mi hijo, cuando comienza a contar historias, que claro, creo que él, o sea, antes, o sea, si estuviera con sus amigos de escuela, no creo que no tendría esta capacidad de síntesis para crear historias que yo cuando
cuando lo escucho o a veces le pido que me cuente una historia, él se sienta, pues ya no soy yo quien le cuenta la historia, es él quien se sienta a contarme la historia. Y lo hace con una síntesis que a veces yo digo, caramba, ¿qué ha ocurrido? Pero ojo, creo que esto es producto del momento en el que estamos viviendo, ¿no? Hoy conversaremos con Santiago Gamero sobre un tema bastante interesante que dice, ¿con qué talento venimos al mundo? ¿Y cuáles son nuestras fortalezas? Y ojo, quiero hacer acá hincapié algo. Si bien es cierto, somos una cámara de comercio que se vincula al tema empresarial y este es un programa que siempre ha tenido una tónica empresarial, esto tiene directamente que ver con nosotros que hacemos empresa. Porque nosotros que hacemos empresa debemos ser realmente unos talentosos para que la empresa se pueda sostener, para que la empresa se pueda desarrollar, para que la empresa pueda crecer. Y cuando digo talentosos, no es que tengamos el conocimiento ya adquirido, es que tenemos que ir aprendiendo de estos talentos día tras día, o como yo a veces digo, golpe tras golpe, bajón tras bajón. Tenemos que aprender o identificar cuáles son estos talentos para ponerlos al pie de nuestra actividad, al pie de nuestras empresas y que éstas se puedan desarrollar de manera siempre exitosa. Hoy hablaremos sobre esos temas interesantísimos con Santiago Gamero. Santiago es especialista en marketing de performance, es founder de Mesexis Lab, mentor y formador de gestores digitales y emprendedores, gestor de liderazgo y talento, coach ejecutivo y personal, consultor N1 Benziger. Su propósito es utilizar las herramientas aprendidas y de autoliderazgo desde su experiencia crear y transformar en las personas, que puedan transformar a las personas y así obtener éxito en la vida, ¿no? A través de sus propios talentos, ¿no? El tema del día de hoy es entonces con qué talentos venimos al mundo y cuáles son nuestras fortalezas y le damos pase a Santiago que debe estar ya conectado. Hola Santiago, buenas noches, un gusto saludarte. Jorge, ¿cómo estás? Un gusto también. Creo que todavía no se ve mi cámara. Todavía no se ve tu cámara, exactamente. Ahí está. ¿Cómo Hola estás? Santiago, qué gusto saludarte, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Igualmente, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Es un tema que me encanta, que me apasiona y agradecerles el haber coordinado este conversatorio. Y así que, nada, dispuesto a poder generar, a romper paradigmas, ¿no? Eso. Esta noche. Esto, porque yo muchas veces creo que en el quehacer empresarial los paradigmas son muy cuadriculados. Se piensa pues que uno debe tener la habilidad para vender, ¿no? Que el olfato del buen negociante, ¿no? Cuando a veces, cuando a veces tienen que ser otros talentos que muchas veces los tenemos escondidos, pero que son otros talentos los que nos permiten desarrollar nuestros negocios. Porque para desarrollar un negocio luego lo hablaremos al detalle, pero para desarrollar un negocio hay que tener muchísimo talento, hay que ser muy talentosísimo en diversos aspectos, creativos, abiertos al cambio, innovadores, comunicacionales. Cuéntanos, Santiago, cómo funciona este tema de los talentos, primero en la vida, ¿no? Sí, bueno, lo primero que hay que mencionar en este aspecto es que el 85% de las personas, por alguna razón de nuestras vidas, nos alejamos de nuestro talento natural. Y esto va a depender o esto impacta de acuerdo al contexto en el que nosotros estamos creciendo, ¿no? Y también de acuerdo a cómo vamos aprendiendo, con lo que escuchamos, con lo que vivimos y con lo que experimentamos, ¿no? Entonces, estos aspectos son fundamentales. Entonces, si bien es cierto, el primer paradigma que rompemos es que sí, nacemos con talento o con talentos, ¿no? Miguel Ángel Cornejo siempre decía que nosotros podemos tener un mínimo de 5 talentos. Entonces, pero sí, efectivamente también nos podemos alejar de ello. ¿Qué pasa si nuestros padres no tienen el mismo talento que yo? Entonces, tenemos la falta de la referencia de nuestro talento en el hogar.
¿no? Entonces, inconscientemente, como no hemos vivido, como no nos han hecho sentir nuestro talento como tal, nos alejamos, ¿no? Entonces, sí, hay diversas situaciones que nos alejan de ello y aprendemos nuevas competencias, aprendemos nuevas habilidades que lo identificamos como nuestros propios talentos, ¿no? Pero lo divertido de esto es que siempre, conforme vamos creciendo, nos vamos desarrollando, de alguna manera u otra, nuestro cuerpo, nuestra mente sobre todo, nos envía alertas para volver a nuestra fuente. Por eso es que aparece el estrés, aparece la ansiedad laboral, ¿no? Y aparecen diversas situaciones que efectivamente tenemos que afrontar, tenemos que sobrellevarlo, pero son alertas donde nos están diciendo, hey, te estás sobreexigiendo mucho, tu cerebro está trabajando demasiado y por eso estamos teniendo estas emociones o sensaciones, ¿no? Entonces, es fundamental poder entender esta primera parte. Interesante. Ahora, quiero un poco tratar de mirar qué cosa es lo que sucede al inicio. Yo al momento de la apertura de este conversando hablaba sobre la experiencia que ahora estoy viviendo yo como padre con mi hijo. Tengo un pequeño de 5 años y claro, yo siento que él ha desarrollado algunos talentos distintos, o sea, que de repente en un contexto, en el contexto anterior, no por decir en el contexto normal, porque nada volverá a ser lo de antes, en el contexto anterior, de repente estos talentos no los hubiera desarrollado como veo que ahora los está desarrollando. ¿Producto de qué? Producto de esta nueva adaptación. Nosotros los seres humanos somos seres por naturaleza sociales, que necesitamos estar en Correcto. contacto con otras personas. Y al necesitar estar en contacto con otras personas, imagínate, si nosotros los adultos necesitamos, imagínate que serán los niños, ¿no? Entonces, esto es parte de su desarrollo emocional, creativo, todo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que yo veo? Que como la interacción funciona a través de una computadora que te permite tener un campo visual de, no sé, 40 centímetros y te pierdes lo que hay en el mundo alrededor. Porque claro, son 40 centímetros lo que ves, ¿no es cierto? 50, 40, no sé. Pero te pierdes lo que hay en el mundo, lo que hay atrás, lo que hay al otro lado, te pierdes el mundo alrededor. Entonces, yo lo que siento es que él ha comenzado a sintetizar todo lo que hay alrededor, todo lo que está ocurriendo alrededor, para ponerlo en 3 o 4 palabras que a mí me cuesta mucho a veces. En 3 o 4 palabras y decir qué cosa es lo que está pasando. El sunset, ¿no? Mis juguetes, ¿no? Mi papá y la cámara porque está conversando con sus amigos. Hay un momento en el cual los talentos comienzan a aparecer en nuestro desarrollo humano. Sí, sí. De hecho, a partir de los 7 años comienza a haber una expresión como tal. Entre los 5 y los 7 años ya hay una expresión donde de niños o los niños, como tienen esa naturalidad y esa frescura que recién están aprendiendo, se mueven mucho por su naturaleza, porque recién están, digamos, como que aprendiendo de la vida, del entorno, ¿correcto? Entonces suelen ser más naturales. Entonces, los niños, 4, 5, 6, 7 años, es su expresión natural. Entonces, si tú ves a un niño que dibuja, que pinta, que se mueve mucho sobre ese sentido, estamos hablando que es un niño que tiene el estilo de pensamiento natural o posibles talentos alrededor de la creatividad, alrededor de la imaginación como tal. Pero también puedes encontrar niños que de repente no pintan, no dibujan, pero cuando juegan son muy ordenados. Ponen los carritos en fila por orden de tamaño, por temas de colores, suelen guardar sus cosas de manera ordenada y más o menos nos da la impresión que tienen una rutina. Estos niños, sus talentos están yéndose por el lado de lo procesal, de los detalles, de la maquinacización, de su forma de pensar y ver el mundo, ¿no? Entonces, en el futuro pueden ser muy buenos ingenieros de sistemas, desarrolladores de aplicaciones, desarrolladores de software, ¿no? En áreas así tecnológicas probablemente, ¿no? Pero también pueden haber niños, y acá ya estoy explorando, digamos, como que los 4 perfiles comunes que están alrededor de todos los talentos que podemos ir encontrando, ¿no?
Podemos tener niños que son muy habilidosos con la lógica, con la matemática, muy maduros para la edad que pueden llegar a tener, y suelen ser muy pragmáticos y concretos con la información que dan. Entonces, estas personas pueden trabajar muy bien en áreas de finanzas, en áreas de tomas de decisiones donde hay bastante riesgo y hay que estar orientados hacia los resultados. Y luego está un cuadrante, un perfil, que es el que más me gusta porque es el del amor, el de los sentimientos, el de las relaciones. Entonces puede ser un niño que con un abrazo te dio tranquilidad, un niño que cuando te ve llorar te limpia las lágrimas, entonces es un niño que se va a desenvolver o sus talentos están alrededor de la empatía, de las relaciones interpersonales, de la armonía, ¿no? Entonces, así es como nos movemos y podemos identificar, y lo más lindo es que cuando tenemos hijos y son pequeños, como se mueven en esa naturalidad, su expresión es mucho más real, entonces es más fácil poder identificarlo y nuestra posición como padres tiene que ser alimentar esa naturalidad para que no se desvíe, para que no falsifique o se aleje de su naturalidad y por lo tanto de su talento natural o tenga que aprender, ¿no? Algo que no es natural en él. ¿Y cuánto, o sea, qué gran desafío existe ahí? Luego ya nos vamos a ir encaminando ¿no? Al tema de los talentos y las empresas, que es un punto al que yo quiero llegar. Pero, ¿qué tal desafío debe haber aquí para que el talento no se oculte? Es decir, no se tape, no se cubra el talento, que es lo que muchas veces ocurre. Tenemos niños muy talentosos, que luego, por un mal direccionamiento, desde la familia o desde la escuela, terminan luego cubriendo sus talentos, o sea, escondiéndolos, ¿no es cierto? Tratando de guardarlos, ¿no? ¿Cómo evitar esto, Santiago? Bueno, el primer paso, nosotros como padres, estar alerta, digamos, a poder detectar, a tener esa sensibilidad de poder ver cómo es que disfruta. Y con algo tan sencillo desde el juego, cómo juega, cómo habla con sus muñecos, ¿no? Por ejemplo, mi hija de 5 años baila casi todo el día. Y si no está bailando, está dibujando, pintando, ¿no? Entonces, yo ahí ya comienzo a identificar en ella que va a irse por el lado de la conceptualización y la creatividad, imaginación. Y el hecho de que pinte y dibuje no quiere decir que va a ser un artista o una pintora, ¿no? Puede estar orientándose hacia las artes escénicas, puede trabajar en áreas de innovación, en áreas de publicidad, donde constantemente tiene que estar trabajando las ideas, ¿no? Entonces, el primer paso fundamental desde el punto de vista de como padres es justamente alimentar esa información. Claro. Si le gusta pintar, dejémosla que pinte. Y es más, también nos ayuda incluso para generar una comunicación asertiva con nuestros hijos. Mientras estoy pintando, puedo hablarle, puedo expresarle qué cosas no me ha gustado. Por ejemplo, no sé, de repente es un niño que no ordenó su habitación o ya está en la adolescencia, pero entre pintando y dibujando, decir, a ti te gusta pintar y dibujar, ¿verdad? Sí. ¿Y esto quieres hacerlo más seguido? Sí. Entonces, si tú lo quieres hacer más seguido, ayúdame ordenando tu cuarto y más para que tú puedas pintar y darte este espacio, ¿no? De lo contrario, entonces, no podría haber este tiempo que te estás dando. Entonces, como le gusta a esa persona, va a tomar ese mensaje, va a decir, oye, no, si esto a mí me encanta, yo no lo quiero perder. Entonces, va a tener mayor asertividad con ese mensaje. Tengo que ordenar si yo quiero hacer esto que me gusta. Entonces, lo va a hacer. No es un condicionamiento, ojo. No podemos caer tampoco en que no vas a pintar y todos nos vamos a regir, entonces que no vas a pintar y dibujar, ¿no? Pero es una manera que nos alimente esa comunicación asertiva, también esperar lo mejor de él en otros aspectos. Entonces comenzamos a equilibrar este desarrollo, este crecimiento y esta crianza también. Entonces, fundamentalmente en concreto es aprovechar esa naturalidad y dejar que vaya por ese camino, ¿no? Y quisiera trasladar esto que tú acabas de señalar tal cual al ámbito de la empresa. Porque claro, en el ámbito familiar, el padre tiene que estar atento a qué cosa es lo que hace el hijo, ¿no es cierto? Y aprovechar o en todo caso fortalecer esas habilidades. Bueno, si eso lo trasladamos al ámbito de la empresa, ocurre exactamente lo mismo. El CEO de una compañía, el dueño de una compañía, el gerente de una compañía,
no puede ser ajeno a cuáles son estas habilidades que sus colaboradores tienen. Y muchas veces lo que hacen los CEOs es decir, no, no, ve tú desarrolla. Y se alejan y no permiten identificar o descubrir talentos, verdaderos talentos que hay al interior de sus empresas, porque simplemente no se le presta la debida atención. Cree que uno ha sido contratado para hacer uno y punto, y no puede hacer dos ni tres. Es así como funciona, ¿cierto, Santiago? Hay que tener en cuenta dos escenarios, ¿no? El primero es del propio colaborador, de la propia persona, que con 85% de probabilidades, y estos son datos neurocientíficos, lo podemos validar en diversas fuentes, pues que con este 85% es muy probable que esté falsificando o se haya desviado de su talento natural. Entonces, lo que estamos hablando en estos colaboradores, en estas personas, estamos hablando desde las competencias y la habilidad, porque es algo que ha tenido que aprender. Y obviamente se ha forzado más, su cerebro ha trabajado más, porque no es natural el aprendizaje que ha tenido, ¿correcto? Entonces vamos a que hay 85% de probabilidades que mis colaboradores en la empresa no estén ejecutando su talento natural. Entonces, por lo tanto, ahí encontramos una de las primeras causas de exigir la productividad o que de repente tener que invertir mucho en clima, en infraestructura, en espacios para promover ello, ¿no? Cuando lo podemos, digamos, gran parte lo podemos resolver identificando, como bien tú dices, su talento natural de esas personas. Entonces, el primer reto es de las propias personas, del propio colaborador, de que se conozca a sí mismo y sepa cuál es su talento natural para ver si hay que reforzarlos y a ver qué cosas necesito para digamos, como para ponerlo como fortaleza y tal en la ejecución que yo voy a trabajar. Y luego tenemos el siguiente escenario que viene por parte del líder, que también el rol del líder debe ser, como tú bien dices, identificar y ubicar a las personas en sus puestos correctos a partir de esta información. Y eso se hace un trabajo que es, digamos, como que el liderazgo situacional es lo que a mí me encanta, ¿no? Porque es un trabajo donde el líder está con las personas, ¿no? Se relaciona con las personas para comenzar a detectar estos insights que nos va dando. Entonces, es fundamental entender eso, reconocer eso, identificarlo, para comenzar a generar equipos altamente productivos, altamente eficientes, ¿no? Y obviamente les estamos dando un beneficio a nuestros colaboradores a nivel salud mental y física, porque ya nos están sobreexigiendo y ahí sí entramos a lo que decía Steve Jobs, de generar esos estados de flow en nuestros colaboradores, ¿no? De que sientan que el tiempo pasó volando, perdieron la noción del tiempo y obviamente eso hacerlo todos los días, ¿no? Eso es, digamos, como que el elixir corporativo que queremos a través de nuestros colaboradores, pero que parte desde la identificación de sus talentos naturales. ¿Hay algunas estrategias para tratar esto? ¿Hay algunas estrategias que tú recomiendas, Santiago, para lograr esta dinámica con los colaboradores? Bueno, en este caso quiero contarte de que yo manejo una evaluación y yo me he certificado en la corriente neurocientífica de la doctora Catherine Benzinger y digamos como que mi certificación, la autorización que yo tengo como parte de mi trabajo es poder utilizar su evaluación justamente para acelerar este proceso de identificación o de autoconocimiento, ¿no? De poder llegar a la fuente. El gran beneficio de esta evaluación es que podemos ver el estado actual, es decir, el día de hoy, cómo es que yo estoy realizando esa evaluación, sobre qué perfil, es decir, el perfil desviado, el que tuve que aprender, y también nos muestra nuestro perfil natural para tomar decisiones. Y esto abre varios beneficios paralelamente, porque ya podemos encontrar respuestas sobre nuestro estrés, sobre nuestra ansiedad. Podemos encontrar respuestas a nivel corporativo, ¿por qué tengo tanta rotación en mi empresa, en mi emprendimiento? ¿Por qué tengo fuga de talento? ¿A qué se debe? ¿No? El contexto que yo estoy brindando está para estos colaboradores, ¿qué tengo que hacer yo desde una manera interna? Entonces, esta evaluación ya nos está dando, digamos, como que
acelerar el proceso de la búsqueda y la identificación para tomar decisiones rápidas. Entonces, esta evaluación yo la manejo y a partir de ahí ya comenzamos a hacer el neurocoaching, ¿no? Porque es como que estoy conociendo mi cerebro, pero también tengo que hablar sobre las competencias, las habilidades y los talentos para ver cómo equilibro mi día para ser más efectivo y obviamente más feliz. Y otra gran cosa que se tiene que hacer, ya teniendo la evaluación, digamos como que el rol del CEO, de los gerentes, hoy en día, sobre todo con la pandemia, tenemos que ser más empáticos, ¿no? Tenemos que conectar desde las emociones, desde el estado de ánimo de las personas. Tenemos que, digamos como que la gerencia, los líderes tienen que volverse también un poco coach, ¿no? Así. Trabajar desde el estado de ánimo. Hay que tener en cuenta que ahora la empresa está dentro de la casa. Entonces hay varias situaciones que pueden pasar alrededor de. Y para mí ahí es fundamental utilizar herramientas de el liderazgo situacional, ¿no? Que es dirigir, que es apoyar, que es entrenar, que es también delegar. Es decir, la parte delegativa tenemos que hacerla al final y entrar nuevamente a dirigir, a tener mayor presencia, acompañar, ¿no? Y algo que a mí me encanta es que yo le agrego un nuevo ingrediente al liderazgo, que es mi rol como líder tiene que ser crear otros líderes. Claro, claro. ¿No? Entonces, ahí eso es muy importante. La evaluación y utilizar las herramientas del liderazgo situacional. Estar con la gente y acompañar desde el estado de ánimo. ¿Y cómo has visto en este año, ya casi un año en el que estamos, que hemos tenido que cambiar toda nuestra metodología laboral, además teniendo en cuenta que muchas empresas no estaban preparadas para esto? O sea, esto es algo que prácticamente de un momento a otro apareció, muchas empresas no han sobrevivido al impacto, muchas otras han Correcto. tratado de adecuarse, algunas reorganizando sus empresas, pero otras creciendo incluso. ¿No? O sea, no es que haya sido del todo negativo. Yo conozco casos de empresas que, a pesar de toda la incertidumbre, han consolidado sus espacios, su crecimiento, su operación. Pero o sea, ¿qué nos puedes contar de cómo ha sido este cambio? Porque yo a veces creo que nuestra postura direccional, o sea, a nivel directivo, empresarial, es, como lo decía en su momento, muy cuadriculada, ¿no? Somos mucho de dar el mandato, de dar la pauta y luego si es que alguien tiene que hacer algo, pues que venga el equipo motivador, que venga, ¿no? Que organice, que hagan ahí una mesa de trabajo, ¿no? Un momento de espacio, una jornada, y luego que se solucionen los problemas que hay. Y esto cambió de un momento a otro y todo tuvo que asumirlo el líder como tal, o sea, el verdadero liderazgo, ¿no? Cuéntanos, desde tu experiencia, qué ha sucedido en este año con el tema de liderazgo, con el tema de la identificación de nuevas habilidades, con el tema de ir descubriendo talentos o poniéndolos al servicio del colectivo empresarial. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, como vengo diciendo desde el año pasado, ¿no? El gran impacto que nos ha generado, viéndolo desde el punto de vista corporativo, como mencionas, es que ahora ya los colaboradores, nuestro trabajo, nuestro equipo, ya no lo estamos viendo, a partir del 2021 ya no vemos esa palabra del recurso humano, sino nos hemos vuelto más seres humanos. Es decir, el impacto de la pandemia, el impacto de haber salido de esta zona de confort de alguna manera u otra, ha salido nuestro lado humano, ha invitado también a una reflexión interna, ya seamos en la posición que estemos como líder, como colaborador, como padres de familia, como emprendedores, ¿no? Hemos sentido también ese remesón de poder aprovechar el presente como tal. Pero también lo bueno de todo es que también nos ha reforzado, ya siguiendo esta línea de más seres humanos, que está en nuestro ADN la resiliencia, ¿no? Es decir, hemos estado probablemente esta actitud natural que la llevamos, ¿no?
que es innata en todos los seres humanos, ha salido a la luz nuevamente, ¿no? Entonces, eso también ha hecho de que algunos, incluso en el 2020, hayan estado mejor, hayan visto con oportunidad el año 2020 y también lo que se viene a continuación, desde una perspectiva vibracional también diferente, desde un estado de ánimo diferente, y eso es porque, la resiliencia ha salido más rápida, de repente ya hemos afrontado anteriormente situaciones parecidas, entonces ha sido más rápido en unos que en otros, pero en líneas generales lo que trato de decir es que a nivel liderazgo, a nivel corporativo, ya no nos estamos viendo como recursos humanos, sino como más seres humanos. Entonces, desde ahí ya comienza a haber un cambio sustancial a nivel empresarial. Yo comparto contigo, Santiago, que este cambio de concepto, de mirada, va a marcar un después en las actividades empresariales, porque yo sí creo, y soy muy convencido de esto, de que todo este tiempo de incertidumbre, que ya estamos viendo la luz al final del túnel, de ese túnel larguísimo, en el que no había absolutamente ninguna luz, era un túnel de incertidumbre. Ahora ya por lo menos vemos que allá al fondo está la luz, ¿no es cierto? Y ya vamos a llegar. Algunos están en el vagón de este tren larguísimo, un poco más cerca, pero ya vamos a llegar a ese túnel, ¿no es cierto? Y creo que cuando salgamos de ese túnel, cuando el tren en el que estamos salga del túnel, tenemos que salir mucho más humanos, mucho más Correcto. sensibles, ¿no? Mucho más empáticos. ¿Con quién? Así es. Con el que está al lado, ¿no es cierto? Y esto que tú señalas que me ha gustado mucho de dejar de mirar al recurso humano para verlo como persona, yo creo que es clave para que las empresas puedan mirarse hacia el futuro. Creo que habrá un Así es. cambio de concepto radical respecto de las relaciones entre colaboradores y gerentes o dueños de compañías. ¿Por qué? Y esto yo lo digo semana tras semana. Si una empresa ha logrado superar el 2020, eso solamente ha sido posible porque tiene un equipo de colaboradores que ha permitido que esa empresa pueda superar. Así Y no, es, totalmente de acuerdo. y no tenemos que ser mezquinos con eso y tenemos que reconocerlo como es. Así es. Ha salido nuestra mejor versión, ha salido, ¿no? Necesitábamos, como yo siempre digo, ¿no? A veces el universo se encarga también de darnos ese empujón de la salida de confort. Muchas personas han tomado decisiones. Para mí el 2020 ha sido un año muy enriquecedor, muy positivo, ha sido de mucho aprendizaje, lo he aprovechado para práctica, para aprender nuevas cosas también y sobre todo de bastante reflexión y valorización de qué es lo que tenemos alrededor de nosotros, ¿no? Como impulso, como tal. Entonces, por eso digo que esa parte del ser humano, de vernos ahora más como seres humanos y ya no como recurso, es fundamental. Pero algo que también ha traído el 2020 es que como nos hemos vuelto más seres humanos, nos hemos visto también a nosotros mismos. Entonces, ha habido como que también una introspección propia, un estado de reflexión también individual. Nos hemos mirado más adentro, nos hemos hecho preguntas y hemos comenzado a explorar emociones, sensaciones que no nos hubiésemos dado cuenta en otra situación que no haya sido ese remesón pandémico, ¿no? Y sobre todo el tema del autoconocimiento está sobre la mesa. O sea, yo te puedo decir que mis sesiones, todas las semanas tengo sesiones, personas que están preocupadas por sacar su mejor versión de sí mismas, para ser más eficientes en su trabajo, ¿no? Y ya quitarse esas barreras, esa mochila donde había estrés, donde había ansiedad, ¿no? Entonces están más preocupadas por sí mismos, ¿no? Es decir, ahora también quiero darme un tiempo para mí, yo también quiero desarrollarme como persona, quiero crecer como persona y sacar mi mejor versión. Entonces, por eso te digo, la pandemia ha sido positiva, desde qué lado estamos viendo
esta situación. Entonces, en líneas generales, a mí me ha parecido muy enriquecedora, ¿no? Muy humana también. Esto, totalmente de acuerdo. Por más duro que haya sido el 2020, porque ha sido un año durísimo, durísimo, yo creo que este tiempo lo que ha hecho ha sido mostrarnos lo que es la vida finalmente, ¿no? Lo que es este momento, ¿cierto? En donde uno, claro, antes de, pues, claro, yo sí, lo digo y lo cuento también, antes del 15 de marzo del año pasado, yo salía de casa a 7:30 de la mañana y volvía a casa a 8 o 9 de la noche todos los días. Mi hijo con 4 años, ¿cómo te fue en cómo te fue en el nido? Bien, papá, ya, un ratito y listo. Y al día siguiente era lo de todos los días, teniendo yo mi oficina a kilómetro y medio de donde vivo. ¿No? Imagínate, no siquiera venía para almorzar. Porque era la jornada íntegra. Pero hoy, si voy en la mañana, pues yo quiero sentarme a almorzar todos los días con mi hijo. Porque quiero conversar con él. Así es, y eso, ¿no? O sea, eso, ese espacio, ese tiempo, esa polarización. Hoy más que nunca vamos a valorar el presente, el hoy, lo que tenemos hoy día. Ahorita esta conversación la estamos haciendo natural y la estamos haciendo consciente. Y eso es lo positivo, ¿no? O sea, eso es lo bonito de haber llegado como esto. Y a nivel corporativo ya tenemos un aprendizaje y una enseñanza que ahora sí podemos trabajar como lo hacía el Cirque du Soleil, ¿no? Siempre pensando que va a haber un riesgo. Exactamente. Y era al tema corporativo. Quiero leer algunos saludos, Santiago. Gustavo Martínez, Perfecto. bueno, te mando una felicitación. Gustavo Martínez te dice felicitaciones, Santiago. Carlos García Rojas nos manda un saludo desde Villavicencio, Meta Colombia, y dice, los cambios en la pandemia no incidirá en la evaluación, ¿no? Nos pregunta, cambios, claro, seguramente los cambios que hemos tenido, porque todos hemos tenido cambios, ¿no? Antes de responder a la pregunta, un saludo también de Gustavo Martínez, un saludo a José Quispe, a Liz Vivega, a Cristina Ibarra, a José Valdés y a Francisco Crisóstomo, que nos está siguiendo desde México, ¿no? A ver, voy sobre la pregunta de Carlos. Dice, los cambios en la pandemia, entiendo yo que son los cambios de conducta, todo lo que incidirá en la evaluación, entendería yo en la evaluación de la que se hace, ¿no? Correcto, sí. Bueno, la evaluación es de la doctora Catherine Benziger, es una neurocientífica, es la corriente que yo estudio, la corriente en la cual yo me he certificado y que tengo acceso a esta evaluación. Incide, o sea, incide a nivel emociones, pero que no altera nuestro perfil y no altera nuestra naturalidad. Simplemente nos está diciendo hoy, ahorita, la persona que esté llenando la evaluación, cómo se siente, pero no influye y no cambia en lo que es ella de manera natural, o es de manera natural, ¿no? Entonces, incide en el presente, pero como les había mencionado, la evaluación nos permite ver el presente, el hoy, cómo llega la persona hoy día a realizar la evaluación y la compara y la muestra versus su naturalidad con lo que nació, con lo que se formó de los 7 a los 16, 18 años en promedio, ¿no? Entonces, nos puede dar ese dibujo de qué tanto se ha desviado, de qué tanto está falsificando, y esta desviación y este falsete de talento, qué tanto nos está afectando emocionalmente. Claro, claro. Y Santiago, ya llegando nuevamente al tema corporativo, ¿no es cierto? Mirando ya la actividad propiamente empresarial. ¿Qué aspectos consideras tú que debemos tener en cuenta de cara al futuro? Bueno, el primero, el que ya habíamos mencionado. Esta apertura a ser más seres humanos tiene que generarnos una conexión, como tú bien decías, empática, desde el estado emocional. Hay que tener en cuenta que la parte pensante es algo que ha quedado no relegada, pero ha quedado por un momento en stop para dar paso. La pandemia ha dado paso también a la exploración emocional.
¿correcto? Entonces, hoy en día lo que hay que tener en cuenta corporativamente es que ya tenemos un factor importante que considerar como líderes, que es la parte pensante de nuestros colaboradores, pero ahora también tenemos que mirar a la misma altura la parte emocional. Entonces, trabajando desde el pensamiento y trabajando desde las emociones, vamos a poder generar esos impactos de acciones que queremos hacia los objetivos planteados y a los desafíos que tenemos que plantear en ese sentido. En segundo lugar, también es importante como rol, desde el rol de líder, comenzar a identificar mis colaboradores en ciertas tareas, en ciertos momentos, en ciertos desafíos, quiénes son los que han afrontado estos desafíos, estas tareas, estas acciones con mayor naturalidad, con mayor productividad. Perfecto, entonces comenzar a cuestionarnos y tomar medidas como, oye, ¿qué pasa si le comienzo a dar más de esto a esta persona? Y vamos tomando conclusiones. Si bien es cierto, tenemos indicadores como el NPS también aprovechémoslo para comenzar a mirar justamente estas nuevas variables que se van dando. Claro. Y también es muy importante aplicar el liderazgo situacional. En momentos de crisis, el líder tiene que refrescar la visión a su equipo, tiene que verse, tiene que comunicar, tiene que hablar más, tiene que conectar más, tiene que dirigir. La pandemia también nos han dicho que solo delegar no es suficiente, tenemos que dirigir. ¿Qué es lo que nos dice el liderazgo situacional? Es que el líder tiene que no solo identificar qué talentos tiene su equipo, sino comenzar a ver quiénes de mi equipo están en una etapa que necesita ser dirigidos. ¿Cuánto tiempo tengo que dirigir con ese grupo? ¿Qué grupo tengo de mi equipo que necesita entrenamiento? Así es. Necesita entrenarse. También tengo que identificar y quiénes son los que necesitan apoyo. Entonces, entro a apoyar, entro a acompañar. Y obviamente también van a ver los que ya han estado, digamos, en línea de carrera, probablemente tienen más experiencia, entonces a ellos comenzar a identificar quiénes son a los que sí puedo delegar. Pero si te das cuenta, el líder ahí te estás moviendo en todo el equipo. Y si a eso le agregamos la parte pensante y emotiva, nos volvemos esa visión que yo quiero que llegue a Perú, que es tener líderes coach, gerentes coach, ¿no? Que no solo ven el KPI, sino que también ven el KPI emocional, del estado de ánimo de sus colaboradores. Entonces, eso es un poco lo que yo invito a las empresas a considerarlo, porque el mejor activo que tienen es las personas, sus colaboradores. Totalmente de acuerdo contigo. Resalto esta mirada que debe tener el gerente, un gerente coach, un gerente que esté atento, que sea un gerente motivador, que sea alguien que ponga delante de sus colaboradores desafíos de vida para que las personas puedan entender de que son capaces de afrontarlos y de mejorar. Y esto es tan significativo que puede cambiar la vida de una persona completamente, ¿no? Completamente su visión respecto a los desafíos puede cambiarla completamente y puede convertir a ese colaborador en un super colaborador, ¿no? Pero para eso la sensibilidad de quien dirige las empresas debe estar siempre, siempre atento a estas... Y ahí, ¿no? Suelto una piedra filosofal que es el tema de cuál es la fórmula del éxito o de sacar la mejor versión de mis colaboradores. Y es que talento en puesto adecuado, éxito. Claro. Si yo tengo mucha rotación, mi indicador, el NPS de satisfacción de los colaboradores es bajo, entonces tengo que ver qué talento tienen, en qué puesto están y si están en el puesto correcto. Y esta fórmula también sirve para nuestra vida. Es verdad. Y también preguntando, ¿estoy ejecutando mis fortalezas naturales? ¿Estoy ejecutando mis talentos naturales? ¿Soy feliz? Totalmente. Importantísimo. Santiago, mira, se nos ha ido el tiempo porque nosotros teníamos 45 minutos para esta entrevista
y se nos ha ido el tiempo conversando más allá de la pauta, más allá de la pauta Así porque es. ese tema es realmente un tema interesante. Voy a coordinar con Jimena para invitarte en una próxima oportunidad para seguir conversando específicamente sobre la importancia de tener estos gerentes coach, ¿no? Un gerente que asuma un liderazgo distinto. Hace algunos meses tuvimos eh, una entrevista en donde estuvo una persona hablando sobre liderazgo sin líder, ¿no? El liderazgo sin líder, ¿no? Si bien es cierto, claro, todas las empresas, todas las organizaciones requieren tener un líder, pero ese líder tiene que estar fundido o confundido en todo caso con los demás. O sea, no tiene que hacerse notar, no tiene que ser él diciendo yo soy el líder y aquí soy yo quien viene y quien tiene la verdad absoluta, sino que por el contrario, tiene que ser un líder que se involucra con los demás, que baja al nivel realmente operativo para construir empresa, ¿no? Y entonces creo que hay muchos temas, Santiago, para conversar, pero lamentablemente el tiempo nos ha ganado. No sé si tienes tú antes que te despidas, Santiago, ¿dónde te podemos contactar? ¿Qué tipo de coach son los que trabajas? Si nos cuentas un poquito de tu actividad específicamente. Sí, bueno, soy neurocoach y lo que hago básicamente es utilizar esta herramienta neurocientífica para conocer la composición de nuestro cerebro que esté ligado a este pensamiento o a este estilo de pensamiento natural que está ligado a nuestras capacidades, a nuestras habilidades, a nuestros talentos naturales. La parte neuro es esa identificación de cómo está nuestro cerebro y generar un perfil o reconocer, conocer en todo caso nuestro perfil natural. Y la parte coach, que es muy probable, o esto es lo que sucede en la mayoría de casos, es que efectivamente nos está afectando lo que estamos realizando actualmente. Recuerden que el 85% de las personas hemos desviado de nuestra naturalidad. Entonces hay que volver a la fuente. Entonces ahí mi rol como coach es muy importante. Entonces mis sesiones es como que el mix de ambas cosas, ¿no? No solo darte tu informe de cuál es tu perfil, hacerte una lectura de ello, sino también involucrarme en la parte pensante, emotiva, accional, que tú necesitas a partir de ello, ¿no? Y juntos establecer un cronograma de trabajo para ver cómo aplicas o equilibras tu vida a partir de esta información. Y lo que estamos haciendo ahí es combatiendo este lado negativo de la abrumación, de la ansiedad, de los miedos, del aburrimiento, del estrés que puede pasar en nuestro entorno laboral, ¿no? Entonces, nos da otra mirada para poder afrontar esto. Eso es lo bonito de juntar esto, ¿no? Me tocan sesiones muy emotivas y a mí me encanta eso porque no hay nada más lindo que saber quiénes somos y a partir de ahí qué decisiones puedo tomar en base a ello. Esta evaluación también puede estar dirigida a empresas, ¿no? Si hay personas, emprendedores, personas que están en áreas de liderazgo, quieren conocer, quieren utilizar esta herramienta para acelerar los procesos de identificación con sus colaboradores, lo podemos manejar. Esto funciona para justamente evitar rotaciones, ¿no? Comenzar a ubicar a personas en puestos correctos, etcétera. ¿Dónde me pueden ubicar? En mis dos redes sociales, donde estoy prácticamente todo el día, que es Instagram, me encuentran como sgamero subguión, y en LinkedIn como Santiago Gamero. En las dos plataformas comparto mucha información de esto, doy muchas fórmulas, muchos tips, cosas para ponernos mano a la obra en diversos temas que pueden pasar en nuestra vida, ¿no? Y como profesional también. Entonces, ahí estoy muy conectado y me pueden escribir, ahí les puedo mandar información si quieren conocer el tema de las sesiones, la evaluación, ¿no? Entonces, yo encantado de poder ayudar también con esto a la Cámara de Comercio del Pacífico. Estoy a disposición para lo que necesiten en estos temas y muchísimas gracias a ustedes por permitirme estar el día de hoy aquí. A ti, Santiago, las gracias por ese tiempo, por habernos acompañado el día de hoy, por haber tratado un tema realmente interesante. Vamos a volver a conversar porque lo que hemos tratado el día de hoy hay que darle continuidad, ¿no? Yo creo que las empresas de cara a lo que viene tienen que tener una nueva mirada, ¿no? Tienen que replantearse cuál es
la mirada de líder de la compañía, ¿no es cierto? Y cuál debe ser la interacción con sus colaboradores. Y allí todo el tema del neurocoaching creo que entra y calza perfectamente. Agradecerte a nombre de la Cámara de Comercio del Pacífico por haberte dado este tiempo para estar con nosotros el día de hoy en Conversando con la Cámara, y estoy seguro que vamos a volver a conversar. Un gran abrazo, Santiago. Así es. Igualmente, Jorge, saludos para todos, buenas noches y desde aquí un abrazo de paz. Gracias, un gran abrazo, Santiago. Hasta pronto, buenas noches. Listo, hasta pronto. Chao, chao. Hasta pronto. No, chao. Pues bien, estuvo con nosotros Santiago Gamera hablando sobre un tema interesantísimo vinculado a la importancia de los talentos y el neurocoaching. Siempre, como nosotros decimos, el líder de una compañía, el líder de una empresa, tiene que ser un líder sensible con el entorno. Tiene que ser un líder que esté atento a las necesidades de los colaboradores. Tiene que ser un líder que se ponga al igual que los demás, para mirar juntos lo que significan los desafíos de la actividad empresarial. Pues bien, recordarles que el próximo jueves 18 de marzo tenemos el tercer encuentro de mujeres líderes LATAM. Tenemos además una participación muy variada y muy interesante de diversas personalidades que nos acompañarán en este evento que está siendo organizado por la Cámara de Comercio del Pacífico y el MBA de la Universidad de San. Ya saben que es el jueves 18 de marzo, 7:45 de la mañana. Para inscribirse simplemente hay que entrar a la web de la Cámara de Comercio del Pacífico, www.cámaradelpacifico.org. Y un evento interesantísimo porque hemos comenzado ya las relaciones con la India. El viernes 9 de abril a las 7:45 de la mañana tenemos un evento sobre oportunidades de negocios en tecnologías de la información con la India, en donde estaremos hablando sobre oportunidades de negocio con esta actividad. Yo me despido, mi hijo ha venido a verme, me voy a despedir con él. Les quiero agradecer porque es así, porque ahora la vida ocurre así, transcurre así, ¿sí o no, caballero? ¿Ah? Y les agradezco por habernos acompañado. Ya saben que el próximo jueves estamos aquí en un nuevo Conversando con la Cámara. Cuídense mucho, cuiden a sus familias, cuiden a sus colaboradores y nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana y buenas noches a todos. Hasta pronto. Adiós.